Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Flor, por darme la palabra. Muchas gracias a la Universidad Galileo por la invitación. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirmas, Flor, que está todo ok? Listo. Perfecto. Bueno, como les decía Flor, voy a compartir un poco la experiencia que hemos vivido desde el programa de entornos virtuales de aprendizaje de la universidad en relación a todo lo que fue el proceso de educación superior en la pandemia de COVID-19 y en particular foco que hemos realizado en relación a dos ejes fundamentales desde el punto de vista pedagógico, el de las pedagogías digitales críticas y las pedagogías del cuidado. Primero que nada les quiero contar un poco sobre la Universidad de la República. La Universidad de la República es la universidad pública más grande del Uruguay, cubre el 75% de la matrícula universitaria del Uruguay, tiene 21 servicios universitarios de todas las áreas del conocimiento, acceso irrestricto y gratuito a todos los estudiantes, y 135.000 estudiantes activos en todo el territorio nacional. Como verán, bueno, Uruguay es un país muy pequeño, tiene 3,5 millones de habitantes, y la Universidad de la República es un actor fundamental en el escenario educativo, especialmente en la educación superior, un actor muy relevante para lo que tiene que ver con la formulación y la implementación de políticas de educación superior. Un poco de contexto también en relación a cómo se dio el proceso de la emergencia de COVID-19 en Uruguay y qué cosa pasó en el escenario educativo. En primer lugar, comentarles que entre el 13 de marzo se dio en Uruguay el primer caso de la enfermedad por coronavirus, y ahí es donde, bueno, nos sitúa en el escenario global de la pandemia, ¿no? Eh, Nunca se había, como en todos los países, nunca se había atravesado por un proceso similar, ni estábamos preparados para cambios tan radicales y para lo incierto. Y en el Uruguay no se dio una paralización, sino que se dio un proceso de suspensión de las actividades presenciales, tanto en enseñanza primaria como enseñanza media, como en la enseñanza universitaria. Se dieron diversos procesos de continuidad educativa, de aseguramiento de la continuidad educativa, y lo que se dio también fue una aceleración, ¿no? En los procesos de enseñanza y de aprendizaje, en los modos que estos se procesaron, y particularmente en todo lo que tiene que ver con los procesos educativos mediados por tecnologías digitales. Entonces, en el caso nuestro, en el programa de entornos virtuales de aprendizaje, que es el programa que promueve la generalización del uso de los entornos virtuales como, digamos, como una estrategia para lo que es la expansión de la enseñanza terciaria y universitaria en todo el territorio del Uruguay, y que se orienta particularmente desde una política educativa a la satisfacción de la demanda de educación superior, a la mejora de la calidad de la enseñanza y la disminución de la brecha digital y geográfica. Nosotros trabajamos desde el 2008 en la promoción de estas líneas de trabajo, y en particular nos vimos muy desafiados en ese contexto que les planteaba anteriormente, para poder dar cuenta y ponernos a disposición de la universidad para lo que fue la implementación de lo que debimos llamar un plan de contingencia, la creación, el diseño y la implementación de ese plan de contingencia. Nosotros, como les decía, el 13 de marzo se da el primer caso, ya veníamos trabajando en la elaboración de un plan y especialmente también viendo qué estaba sucediendo en las universidades del mundo en relación a este tema. Y el 16 de marzo, en conjunto con una gran variedad de actores de la universidad, especialmente compañeras que están radicadas en el interior y compañeras que también son compañeras de la Facultad de Enfermería, que ya venían ellos también elaborando un plan de contingencia. Nos centramos en la elaboración de ese plan y la puesta a disposición de la universidad desde un abordaje centrado en el cuidado de la comunidad universitaria, o sea, de las personas y también de los recursos. Y dimos en llamar estas acciones como enseñanza y aprendizaje en línea en condiciones de emergencia. Esto tiene que ver con
con algunos debates que ya se venían dando a nivel de la educación superior en el mundo, en relación a cómo categorizar o cómo hablar de lo que estaba sucediendo ya en todos lados, especialmente ya en Europa, era donde más se estaba generalizando esta situación. Entonces se veía, venían dando ya debates de si esto era educación a distancia, si tenía la calidad de la educación a distancia, porque se había dado un pasaje abrupto, ¿verdad? Y entonces nosotros lo que propusimos es decir, nosotros lo que estamos haciendo es una particular estrategia que tiene que ver con la enseñanza en línea, pero que tiene las particularidades de que se da en un pasaje abrupto y en el marco de condiciones de emergencia. Y entonces fue así como propusimos llamarlo. Esto es importante porque es describir una acción, porque como todos sabemos, todas las prácticas son performativas, dan cuenta de una línea de acción y particularmente todo lo que tiene que ver con tecnologías y con educación a distancia, tiene muchos ribetes y asegurar la calidad de la educación, tanto en lo presencial como en lo virtual, tiene sus complejidades. Quisiera profundizar aquí en la perspectiva de la pedagogía del cuidado que atraviesa todo el plan de contingencia que elaboramos por allá por marzo. En particular, nosotros proponíamos a la comunidad universitaria atender a la diversidad y a la vulnerabilidad que nos encontrábamos como individuos y como comunidad educativa. Una universidad que se veía expuesta, ¿no? La universidad y los individuos y la propia comunidad frente a la situación de emergencia. Y en ese atender a la diversidad es no pensar en la universidad como algo, una masa, un volumen de gente con soluciones generales para todos, sino tratar de vernos y reconocernos como sujetos desde esa perspectiva de diversidad y también reconocernos como vulnerables, tanto los estudiantes como los docentes, como las autoridades, saber que estamos en procesos de alta vulnerabilidad, estábamos en una situación de aislamiento, trabajando remoto, en condiciones muchas veces de pocas condiciones, ya sea de conectividad o ya sea de disponibilidad de espacio para trabajar o con tareas de cuidado de otras personas, como niños o ancianos, o con tareas del hogar, y todo eso mezclado con el trabajo remoto y con la enseñanza, ¿no? Y a su vez también los estudiantes, algunos ya que habían podido retornar a sus casas, otros que estaban todavía a nosotros la pandemia comenzó cuando estábamos comenzando el año lectivo, que se da en marzo. Entonces también pasaba que había algunos estudiantes que ya habían venido o que estaban comenzando y estaban radicados en residencias universitarias, o también algunos que no tenían las condiciones o el acceso para poder desarrollar la enseñanza. Entonces nosotros proponíamos que en primer lugar poner como primer aspecto, especialmente en esas primeras etapas, que los procesos de enseñanza estuvieran orientados a generar empatía y a profundizar en el contacto, o sea, a romper el aislamiento a través de la relación educativa y que los procesos de aprendizaje en línea fueran lo más simples y fueran posicionados desde un lugar de compromiso y empatía entre las personas, entre los sujetos que forman parte de la relación educativa. Esta perspectiva del cuidado también la proponíamos que se extendiera a los recursos tecnológicos. Supongo que nosotros, al estar a cargo de los sistemas tecnológicos vinculados a la enseñanza, desde hace muchos años veníamos con una serie de plataformas, que después les voy a contar cuáles son, con un ecosistema digital de aprendizaje que estaba diseñado para una demanda que tenía que ver con la enseñanza de aula expandida o aula extendida, o sea, enseñanza presencial con apoyo en estrategias de virtualización, o sea, modelos más bien híbridos. Y pasar a una propuesta totalmente en línea también tenía que ver con reconocer que los recursos tecnológicos también tienen sus límites. O sea, las personas, una de las cosas en las que trabajamos es que
veíamos un discurso de que los recursos tecnológicos son ilimitados, o que tienen acceso limitado, o que todos podemos ingresar, y que en realidad los recursos tecnológicos también son finitos, también tienen impactos ambientales, por ejemplo, y que teníamos que tratar de generar un análisis en la selección, así como nosotros trabajamos con un ecosistema abierto, también obviamente pueden integrar otras tecnologías que no estaban necesariamente radicadas en la universidad, pero proponíamos que esa selección se diera mediante un cuidadoso análisis que contemplase una perspectiva ética y de derechos digitales, una priorización del uso de software libre y de los formatos abiertos, y la protección de la privacidad y la gestión de los datos personales de los usuarios, evitando aquellos que requirieran a los estudiantes crear cuentas. Por otro lado también, como les decía, la universidad ya contaba con un ecosistema digital de aprendizaje abierto y además con una comunidad de apoyo y consulta, que son todas las redes de apoyo a la enseñanza que existen en las diferentes facultades, y también personas que trabajan directamente en el apoyo a la implementación del entorno virtual de aprendizaje en los servicios. Y además proponíamos que toda la comunidad compartiera los cursos de manera de fomentar tanto cursos para formación de los docentes como también la reutilización. Esos eran los ejes que atravesaban el plan de contingencia que propusimos a la comunidad y en gran medida fueron cubiertos. Les voy a contar un poco rápidamente cuáles son los componentes de ese ecosistema digital que poníamos a disposición de la comunidad. Por un lado, la plataforma educativa, el ProEVA, que es el EVA, como le llamamos en la Universidad de la República, es un entorno virtual sostenido y desarrollado en base al software libre de Moodle. También tenemos una estructura de un sistema de clases grabadas automatizado, que desarrollado en base al software OpenCast, instalado en algunos de los servicios de la universidad, en algunas facultades. Y también tenemos una sala de grabación de contenidos digitales específicos para enriquecer los entornos virtuales en base a contenidos multimedia, polimedias, también sostenidos a partir de software libre con el sistema OpenCast y a su vez también con el sistema Pumuki. Además, teníamos ya implementados desde hacía más de 10 años la integración del software libre BigBlueButton a lo que son los entornos virtuales de aprendizaje, tanto para lo que era desarrollo de reuniones, webconferencias o también clases en línea, como le llamamos. El escenario pre-COVID, justo habíamos implementado junto con la Dirección General de Planeamiento de la Universidad el año pasado, incorporamos 3 preguntas de TAM, de Technology Acceptance Model, que tenían que ver con el nivel de aceptación del entorno virtual de aprendizaje. El 93% de los estudiantes de grado tenían ya usuario en el EVA en 2019, o sea, estamos hablando de una cobertura prácticamente del 100%. Para el 56% el entorno virtual de aprendizaje, EVA es la fuente principal de recursos educativos para el estudio en la UDELAR, lo cual muestra una relevancia fundamental en relación al acceso a los materiales de estudio. El 65% declara que el entorno virtual de aprendizaje le ha facilitado un rendimiento académico, un mejor rendimiento académico. O sea, también tenemos algunos estudios que no puedo compartir todavía porque están en proceso de elaboración, pero los estudios preliminares nos muestran que las interacciones en el entorno virtual que realizan los estudiantes son mucho más predictivas de su rendimiento académico, o sea, y del éxito académico, que lo que pueden ser las condiciones socioeconómicas que se detectan, por ejemplo, en este relevamiento. Con lo cual, bueno, claramente para los estudiantes tiene una enorme relevancia para su aprendizaje. También para el 55% de los estudiantes de grado se consideraba a sí mismo un usuario frecuente o muy frecuente del entorno virtual de aprendizaje, y además eso se veía más en aquellos servicios, nosotros llamamos servicios, son las facultades o escuelas o institutos,
para aquellos que se percibían que el EVA le facilita el mejor rendimiento académico, tenía que ver con aquellos en los cuales se usaba más frecuentemente, porque depende mucho de cada facultad, de cada campo de conocimiento, la intensidad y la modalidad de uso de los entornos virtuales. Con lo cual, lo que nos mostraba el escenario anterior era que teníamos un uso de los EVA y de la enseñanza en línea como aula expandida, semipresencial y en algunos casos a distancia, con un alto nivel de penetración, un elevado nivel de uso y aceptación en casi todos los servicios universitarios de la universidad, y además podemos hablar de universalización de este acceso. También veíamos que hay unos diversos grados de intensidad y calidad en el uso, con una gran relevancia en los aprendizajes de los estudiantes, y que además ya contábamos en ese contexto que se parte, ¿no?, frente a la suspensión de las clases presenciales durante el primer semestre y su transferencia inmediata a la enseñanza y el aprendizaje en línea en condiciones de emergencia. O sea, que para la comunidad universitaria esto no era algo desconocido para la gran mayoría de los universitarios, tanto los docentes como los estudiantes e incluso también los funcionarios y otras comunidades que trabajan integrados al EVA en el marco de actividades de la universidad con la sociedad. Una encuesta que se aplicó desde la unidad académica del Prorrectorado de Enseñanza, que fue aplicada a los referentes y coordinadores de las 184 carreras de grado de la universidad, mostraba que ya en el primer semestre 2.720 cursos ya se estaban realizando en modalidad virtual y habían 120 que no se habían podido realizar por ser prácticas o talleres o clínicas de asistencia, por ejemplo. 73% de las unidades curriculares de las carreras estaban ya implementadas en formatos virtuales, 23% lo habían hecho parcialmente y 4% no habían podido ofrecerse y habían sido postergadas. Quiero destacar aquí también que la universidad proporcionó el acceso al sistema Zoom también para poder garantizar la continuidad de la enseñanza, especialmente para aquellos docentes que necesitaban mantener el formato más tradicional, de expositivo, ¿verdad? Y que esto se daba también complementado y apoyado en los entornos virtuales de aprendizaje. ¿Qué es lo que vemos en los entornos virtuales durante el primer semestre? El EVA de la UDELAR está integrada por 334.661 usuarios, entre estudiantes, docentes y funcionarios y otros. La cantidad total de usuarios aumentó en este periodo del primer semestre del 2020 un 20%, en el año anterior había sido un 6%, y ese aumento se ve con una correlación positiva entre el porcentaje de aumento del número de usuarios y la proporción de usuarios que declaraban que no usaban el EVA frecuentemente. La suma de los cursos registrados en todos los EVA aumentó entonces un 28%, siendo particularmente relevante en las áreas de tecnología, de las ciencias de la naturaleza y el hábitat, que presentaban números de crecimiento superior al 50%. Por otro lado, y estas son, digamos que esto que vimos anteriormente tiene relación con lo que ya se venía presentando, ¿verdad? O sea, el número de usuarios, al estar universalizado, ya estaba esto, digamos, alcanzado, por lo cual el mayor cambio que se procesó, que se observó, es en la cantidad de mensajes enviados a través de los foros, que aumentó en algunos en un promedio de 149%, pero en algunos avisos supera los 450% de mensajes, de incremento de los mensajes. El promedio de mensajes por usuario pasó a ser de 5,1. El incremento del promedio de preguntas fue de 215%, en algunos servicios llegó a superar los 600%, y el incremento del número de recursos fue del 20%, que correlaciona con la práctica más extendida del EVA como apoyo a la enseñanza de grado, y eso solamente duplicó la tasa histórica. Esa variación, entonces, que es la más significativa y explicativa de los cambios producidos durante el pasado semestre, se expresa entonces en incremento de dos indicadores vinculados a la actividad: los mensajes y los cuestionarios que hablan de la evaluación, la autoevaluación, la comunicación. Y esto es consistente con el pasaje de una aula expandida o modalidad híbrida a una modalidad totalmente a distancia.
La UDELAR contaba entonces con la universalización del EVA y lo que se incrementó es el tipo de uso en modalidad a distancia con la consiguiente integración en los EVA de la comunicación, la actividad y la evaluación que se producía anteriormente en el aula presencial. ¿Cuál es la evaluación que hicieron los estudiantes de la propuesta educativa en general? También esto es una encuesta que se aplicó desde la Dirección General de Planeamiento en julio del 2020, y para el 84 de los 99.000, o sea, casi 100.000 estudiantes inscritos, el 84,5% indicó haber realizado cursos bajo la modalidad virtual, entre 1 y 2 cursos. El 92% logró finalizar uno de estos cursos, que son 77.500 estudiantes. Y desde el punto de vista de la satisfacción, el 56% de los estudiantes afirmaron estar satisfechos o muy satisfechos, y el 20% manifestaron estar insatisfechos. De esos, las principales dificultades de las que dieron cuenta son la afectación emocional y la sobrecarga de actividades de enseñanza, que eso es algo que también nosotros habíamos detectado, que tenía que ver con que los docentes tenían dificultades para valorar la cantidad de esfuerzo que requiere sostener la actividad a distancia, y muchas veces a pedir más actividad que la que piden cuando los estudiantes solamente asistían a clases presenciales. Eso nos llevó, toda esta observación que fuimos haciendo y seguimiento, nos llevó a trabajar con los docentes, ¿no? Una de las cosas que nos parecía fundamental era desarrollar estrategias que apoyaran mientras se procesaban estas transformaciones, apoyaran los procesos de digitalización que se estaban dando. Entonces, como iniciativa del Prefectorado de Enseñanza, también implementamos un curso de formación docente en formato MOOC, pero un MOOC diferente porque también incluía algunas cuestiones que ahora les voy a mostrar. Implicó una oportunidad masiva de encuentro y reflexión sobre las prácticas docentes de la institución. Tuvimos 700 inscritos, ahora después les voy a compartir algunas cifras. Fundamentalmente quería compartir con ustedes que la perspectiva de las pedagogías digitales críticas tiene que ver con tomar en cuenta lo que significó para todo el mundo, lo que se ha dado a llamar el Great Onlining o el Great Pivot, o sea, el cambio fundamental que se dio en relación al pasaje al online global, ¿no? Y cómo estas experiencias de enseñanza remota en la emergencia pueden derivar en modelos acríticos y de dudosa calidad. Entonces había que trabajar también, además, en cómo la universidad, y estoy aquí hablando de todas las universidades del mundo, y todos los sistemas educativos están viendo amenazados por un modelo neoliberal que trata a la tecnología como un servidor del mercado y a los estudiantes como clientes, y además ha profundizado lo que se denomina el capitalismo de plataformas en un proceso de colonización de Google, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon, que fueron cada vez más profundizando su inserción, y también aquí podemos sumar a Zoom, en lo que fue los ecosistemas digitales de las universidades, porque claro, los sistemas comerciales garantizaban otro tipo de rendimiento que no lo podían garantizar las infraestructuras de las universidades, ¿no? Y aquí tenemos un problema grave que tiene que ver con esto de cuál es el papel que juegan las tecnologías digitales en los procesos de transformación digital y cuáles son esos peligros que también acompañan esos procesos, ¿no? Entonces, creíamos que los equipos de docentes necesitaban tener apoyos institucionales y estrategias de desarrollo profesional docente para sentar las bases de un modelo de universidad digital basado en desarrollos apropiados, soberanos y críticos. Y también particularmente en las universidades latinoamericanas, que se enfocaron en garantizar la continuidad educativa en escenarios políticos sumamente complejos, tanto desde el punto de vista político, social, económico, y caracterizados por escenarios de inequidad, de exclusión y de privatización de la educación superior, particularmente, y de las infraestructuras tecnológicas. Entonces, nosotros proponíamos además que ese trabajo de desarrollo profesional docente se diera generando comunidades, ¿no? Intercambios de diálogo entre pares, especialmente comunidades de práctica profesional académica, y generar espacios que den lugar a esos procesos, tanto personales como relacionales, de reflexión personal y de reflexión en conjunto con los pares. Así fue que desarrollamos el curso de formación docente, Enseñar en línea en condiciones de emergencia, dirigido a todos los docentes universitarios,
que tenía un componente doble. Una primera fase que tenía que ver con un MOOC desarrollado en Moodle, totalmente automatizado, con contenidos de todo tipo, tanto de multimediales como tareas de autoevaluación y desarrollo de materiales básicos y complementarios. Y se ofrecía a aquellos que finalizaban ese MOOC una segunda etapa de tutoría didáctica para asesorar en la planificación y rediseño de la enseñanza en línea. Entonces se daban 2 semanas más de trabajo en formato de tutoría didáctica directamente con aquellos docentes que así lo deseaban. Estos son unos ejemplos de las pantallas del curso, cómo se trabajó, y fundamentalmente las 3 fases, ¿no? Enseñar en línea en condición de emergencia, la parte de metodologías para el rediseño de la enseñanza, los métodos y herramientas para la evaluación en línea de los aprendizajes, que han sido 2 ejes claves de debate en el ámbito educativo, especialmente en las universidades, durante la pandemia, porque el gran tema de la evaluación y la acreditación de saberes, a la vez sostenido en el marco de una situación absolutamente extraordinaria como fue la pandemia, generaba muchos debates en torno a cómo desarrollar la evaluación, cómo enfrentar a los estudiantes esa evaluación y qué tipo de garantías y a su vez de protecciones se daban a los estudiantes, y se han dado una enorme variedad de soluciones que van desde habilitar los semestres como aprobados hasta instalar sistemas de proctoring y de vigilancia y muy violentos. En este momento se están observando algunas cuestiones que ya se están dando nuevamente, ahora que el norte está retomando la enseñanza todavía igual, del mismo modo que en el primer semestre. Se está dando las consecuencias de estos sistemas de proctoring, de vigilancia, que están teniendo en la vida de los estudiantes, ¿no? Entonces, aquí hay campos muy importantes de debate, y fundamentalmente en la tutoría de rediseño nos centramos en que pudieran hacer un proceso de autoevaluación de la calidad de la enseñanza en línea y a su vez de rediseño de esa enseñanza en comunidades de pares. Básicamente, de los 700 que se inscribieron, 500 se matricularon efectivamente, 206 completaron todas las actividades, 156 realizaron alguna actividad de autoevaluación, y hubieron 136 que son los que se denominan visitantes. Digamos, siguieron los modelos más básicos de la distribución de los MOOC, pero bueno, es interesante explorar el uso de los MOOC para lo que es el desarrollo profesional docente, y en particular cómo se puede combinar una estrategia de MOOC con otras estrategias de cercanía y de trabajo directo con docentes, ¿verdad? Quiero compartir para finalizar algunas lecciones aprendidas tanto en lo que hemos vivido en la universidad como también en relación a otras cuestiones que han sucedido en Uruguay en el caso de la educación primaria y media. Lo primero, para el desarrollo, sugerencias para los formuladores de políticas. Por un lado, que una educación pública potente y de cobertura universal es lo que garantiza la continuidad, ¿no? Garantiza la continuidad del acceso a la educación ante emergencias como la actual. Por otro lado, eso tiene que estar complementado con poderosas infraestructuras basadas en la evaluación pública. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, la existencia del Plan Ceibal y de las infraestructuras de conectividad y de tecnología de las empresas públicas de tecnología y de telefonía que tiene Uruguay permitieron que todos los hogares tuvieran una cobertura básica, e incluso se pudo negociar que los sitios educativos que fueran de tráfico gratuito. Ese tipo de elementos solo son posibles en caso de que existan fuertes políticas públicas, tanto educativas como de infraestructura tecnológica. Por otro lado, el tema de sugerencias para las escuelas y para las universidades. La pedagogía del cuidado, eso es fundamental. En el caso digamos, frente a la pedagogía de la emergencia o la pedagogía del pánico, que también ha sido lo que también ha abundado, incluso yo diría la pedagogía de la vigilancia, nosotros proponemos la pedagogía del cuidado, el centrarse en la perspectiva humana de la relación educativa, ¿sí? Centrarse también en cómo
un enfoque de recursos, un enfoque de cuidados, tanto de los recursos como de la vida comunitaria, de la comunidad educativa, es lo que es el foco, debería ser el foco central en el marco de una emergencia. Y además debería contribuir a generar sensación de seguridad, mitigar la sensación de inseguridad y asimismo también la desinformación, el riesgo de contagio. Por otro lado, el tema de establecer infraestructuras tecnológicas con formatos abiertos, o sea, el uso de software libre y los formatos abiertos y la garantización de la privacidad y la gestión de los datos personales de los usuarios es fundamental, porque esto nos permite tener el control sobre lo que sucede en las plataformas y permite garantizar que los datos personales de los estudiantes y de los docentes van a ser tratados manteniendo la privacidad. Esto ha sido un gran desafío, lo hemos logrado parcialmente. La colaboración. Se considera necesario crear una comunidad de expertos, generar comunidad en los diferentes espacios, tanto sea desde la cátedra, desde el departamento, desde la facultad, en los diferentes niveles, generar comunidades, generar espacios donde se dé la colaboración. También el enfoque de recursos educativos abiertos pasa a ser fundamental. Es necesario visualizar esta cuestión del acceso, de la zona gris del acceso a los materiales de estudio, que en general nosotros creemos que está solucionado, por ejemplo, con las bibliotecas. ¿Qué pasa cuando los estudiantes no pueden ir a la biblioteca? ¿Qué pasa cuando tenemos, estoy terminando, derechos de autor que impiden el acceso a los materiales de estudio? Bueno, aquí pasa a ser fundamental la emergencia de la educación abierta y los recursos educativos abiertos como una oportunidad de transformación. Finalizando, sugerencias para educadores: la empatía, desarrollar la enseñanza y el aprendizaje en línea con sencillez, compromiso y empatía; la humanidad, una invitación a construir propuestas en línea en las que la humanidad emerja con mayor profundidad aún que la que se desarrolla en persona; la sencillez, considera importante disminuir la transmisión de contenidos, aumentar la interactividad, la actividad sincrónica y tener en cuenta que el enorme volumen de tiempo que desarrollamos en pantalla es en detrimento de nuestra calidad de vida. También estimular la agencia. ¿Qué quiere decir esto? Permitir a los profesores y las profesoras que determinen las condiciones del desarrollo del plan de estudio y del currículum, en las escuelas, en los liceos, en la universidad. Son los que saben que pueden cambiar el orden, pueden quitar, pueden priorizar. Y a su vez también colaborar, trabajar en equipo, encontrar formas de establecer conexiones para mejorar la colaboración. Finalmente, para los alumnos, los estudiantes, el contacto, mantener contacto con los profesores, con los compañeros, la planificación, organizar el tiempo, tener en cuenta el aprendizaje de los nuevos medios y las dificultades que pueden surgir, y participar, mantener la participación, estar presentes, seguir el ritmo propuesto por el docente. Muchas gracias.